estamos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es lunes, arrancamos la semana y hoy, lunes, somos, en plural inclusivo, un poquitito más pobres que ayer. Efectivamente ocurrió una devaluación parcial, no total. Es como cuando te chocan, es choque parcial, no destrucción total en el auto. Pero es una devaluación, sos un poco más pobre porque hoy el dólar informal, que es el que vos podés conseguir, subió 22, 24 pesos y si vos lo querés, para vos vale 552. Por supuesto, no todos los precios están atados a ese 552, pero hay un montón de precios que sí están. ¿Por qué? Porque cuando las empresas o los servicios van a buscar dólares, los oficiales, no los encuentran, no se los dan, hay una restricción fenomenal y tienen que ir a buscar porque necesitan comprar o productos o partes o componentes y van a donde consigan. Y ese dólar, a donde lo consiga, vale muchísimo más. Por eso, esto, y lo verán próximamente en góndolas, en servicios, en plataformas, en un montón de cosas, nos van a hacer un poquito más pobres. Esto nos va empobreciendo en cuotas. El gobierno no quiere una gran, total y cabal devaluación. Le tiene mucho miedo a la etiqueta de te devalúo en shock, no te quiero correr el precio del oficial 15-20% y te van corriendo y te van hirviendo en la olla como la rana. Por eso es que estamos mucho más pobres a pesar de las promesas. No devaluaremos, no devaluaremos, no devaluaremos. Vamos a viajar en la máquina del tiempo. Hace un año el presidente, sí, era presidente, es presidente, decía que no habrá lo que está sucediendo en cuotas. Mirá. Esto finalmente es una pulseada para ver si vamos a devaluar o no, y nosotros no vamos a devaluar, porque devaluar es empobrecer a la gente, y eso es lo que no queremos hacer. Así que bueno, seguiremos peleando hasta que entiendan que una vez deben pensar en la gente. Como si hubiera un monstruo, el mercado, que te obliga, como en una pulseada, a devaluar, y es el imperio, es Estados Unidos, es el fondo, es los sospechosos y malos de siempre, el esquema populista en donde el gobierno no controla nada, no es el poder real, es el poder. Total cabal, el kirchnerismo es hace 20 años el que maneja, les diría, la República Argentina y ha manejado todas las palancas. Ha controlado, pisado los precios de los servicios, de la nafta, de lo que se les ha ocurrido, los maneja. Lo cierto es que están haciendo una devaluación hace mucho y las paritarias, ahora lo vamos a ver, no alcanzan a cubrir. Y además porque el 45% de los argentinos, casi la mitad, trabaja en la informalidad. Esos en un año perdieron 20% de sus ingresos. Miren si no van a padecer este corrimiento del dólar informal. Vamos a viajar otra vez y vas a ver que hay más promesas sobre no devaluaremos, esto no es una devaluación, esto no es una pipa, vean. ¿Se va a evaluar el dólar oficial? No, de ninguna manera. Nosotros no vemos ninguna expectativa devaluatoria, excepto, por supuesto, por las corridas cambiarias que el ministro anterior, lamentablemente, tuvo que sufrir, tuvo que padecer. El oficial, ese dólar oficial, lo van corriendo. Por supuesto que están devaluándolo gradualmente. Acá hay una trampa semántica, es como, no hay crisis, decía Gabriela Cerruti. ¿Recuerdan cuando decía, esto no es una crisis? Por supuesto, si comparás con el estallido de 2001 y vos le pones la etiqueta crisis solo a la rotura de vidrios, al Club del Trueque, a los patacones, al desastre institucional, los muertos en la plaza, si vos decís eso es crisis, bueno, todo lo que sigue no es crisis. Pues bien, sí son crisis. Y devaluación no es una única y gran cabal devaluación, también fuimos siendo devaluados. Y la última frase de promesa de lo que no va a suceder, pero está sucediendo, es de el hoy ministro y ahora candidato Massa. Mira. Quiero decirlo con toda claridad. Los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos. Bueno, muy bien. Los shocks producen pobreza. ¿Y los gradualismos devaluatorios qué producirán? Tengo para compartir con ustedes esto. Yo voy a hacer una pequeña confesión.
Esto me lo prestó Pablo de León. Yo todavía no me había cruzado en un mano a mano nunca con uno. Todavía no me habían devuelto, no me había tocado. Es el billete de mayor denominación de la República Argentina hoy. Es loco, ¿no? Porque además lo pusieron a Ramón Carrillo, que fue un prócer del peronismo, un sanitarista, y a Cecilia Grimson. Y lo formidable de invitar a figuras que ya no están, es que no se pueden negar. Lo suben al billete sin preguntarle. Y lo subieron y no pudieron curar esta enfermedad crónica que es la inflación. Y este billete, que es el que tiene mayor denominación de la República Argentina, ¿saben cuánto vale? $3,60. Y quiero cerrar con esta cuestión. Con este dólar vos podés llenar pizzerías, como quema en el bolsillo de la gente, y es verdad que no hubo pérdida de empleo. Vos podés ir al cine, podés gastar, podés sacar un pasaje, todas cosas que tienen que ver con el consumo. Aún cuando hay principio de recesión, este billete tan frágil te obliga y te invita a ir a gastar. ¿Y sabés qué tenés hoy? Tenés presente. ¿Y sabés lo que no tenés? Futuro. Porque con 3,60, que es lo que vale en dólar, vos no podés ni planificar, ni te digo comprar un auto o juntar para los dólares necesarios para comprar un auto o cambiar el auto, ni que hablar tener una vivienda propia en un país donde además no hay crédito. Y te voy a decir lo más doloroso. Como no podés juntar dólares porque esto no vale nada, es muy difícil que puedas ayudar a tus hijos o pensar en el día de mañana en dejarles algo. Eso es lo que estamos perdiendo en esta dinámica inflacionaria y donde devalúan sin plan económico. Sin plan económico. Tenés presente y no tenés la posibilidad de futurizar. Para no terminar con algo angustiante, te invito al meme del día y te invito a ver el programa. Ahí tenés, Julio se va en 600. Y en este humilde acto, soy de los dos seguro quien más ha querido. Voy a devolverle a Pablo de León. Pablo, el billete vuelve a casa. Estaba mirando recién una pizza de una marca que no voy a decir, pero que es una cadena bastante económica que hay en muchos lugares, que yo de adolescente con un amigo íbamos y nos comíamos siempre eso. De las baratas, es así. No pagás una pizza con esto. Con el billete de mayor denominación. Bien, está, como ustedes saben, Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Está el Pablo de León, el mismísimo Pablo de León. Ella, Jessica Bossi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal, güey? Casi les diría a ustedes en colores complementarios. Esto lo recuerdo de plástica de la primaria. ¿Es así? ¿Cuáles son los complementarios? Sí, eran rojo y verde. Y yo lo modifico un poco y naranja y turquesa. Ponele. ¿No da? Sí. Familiares. Bien. Somos complementarios con Jessica, sí. Muy bien. claro. ¿Sabés Familiares. lo que es ganarle una a Osvaldo en la primera pelota? Vení vos y jugá, le vas a ver si es fácil. Bueno, nos metemos. Anuncios de Sergio Massa, Pablo de León. Bueno, obviamente no puede asentarse Elda en la conferencia de prensa por dos razones. Primero, porque está vetado, porque él es candidato, no podría sentarse y decir hoy tenemos tal anuncio, bla, bla, bla. Y por otro lado, porque la verdad que las medidas están todas en duda y el acuerdo del fondo todavía nadie sabe bien qué es, cómo es. Y si esto no terminan siendo gestos del ministro candidato que necesita como agua este acuerdo y en el delicado equilibrio de cómo anuncia un acuerdo que le cierra a Cristina y le cierra a Máximo. Hoy tuvo una foto que realmente no cuaja con esta historia. Se sentó en la sociedad rural, se sentó con el presidente de la, quizás la asociación de productores ganaderos que más irrita al discurso kirchnerista y mostró que intenta hacer equilibrio con todas las dificultades del caso porque un día antes va a un canal oficialista, se tiene que saludar con Grabois y al otro día se saca una foto con la rural. Esas son las dificultades, pero las dificultades verdaderas de este candidato es la economía y un dólar que hoy en el blue se fue para arriba de una manera preocupante. Jessica. Sí, la intención del Ministerio de Economía de anunciar el fin de semana medidas económicas que tienen que ver con una devaluación. Además, con una devaluación impositiva, algo que naturalizamos y que es que, por ejemplo, a los bienes y servicios importados le ponen el impuesto país.
Es decir, el Estado también está recaudando. ¿Y por qué menciono esto? Porque a quien le toque gobernar a partir del 10 de diciembre va a tener que enfrentarse a desarmar una maraña de cuestiones que no va a ser fácil, porque el Estado devalúa pero recauda a la vez. No se esperaba quizás el gobierno esta reacción del Blue de hoy y lo que estábamos preguntando, o al menos yo hasta hace un rato, es ¿vienen más medidas? ¿Qué van a hacer ante esto? Porque el gran temor sobre todo de Sergio Massa, porque es ministro candidato, es que haya turbulencias antes del 13 de agosto. El acuerdo con el fondo, bien gracias, se supone que está, pero no está anunciado, y cada vez que el gobierno plantea el desembolso habla de agosto y el vencimiento es el 31 de julio. No quiero decir que esté todo mal con el fondo y que no haya un principio de entendimiento. Lo que digo es que la cuenta regresiva hacia el 13 de agosto está lanzada, faltan pocos días para la elección, y una reacción como la de hoy, digamos, si sigue mañana, es realmente grave y preocupante porque el gobierno tomó medidas que no quería tomar, que es devaluar. Y además se suponía que la serie de tweets de ayer domingo del fondo estaban destinadas a dar un mensaje de tranquilidad al mercado, como diciendo, no cerramos, pero estamos por... digamos, este frente se va a cerrar. Claro, pero bueno, el tema es no la sabemos plata, exactamente a qué obedece la subida, pero si el efecto buscado era ese, claramente pero no ocurrió. porque hay amagues todo el tiempo, tiene que ver con lo que contaba Jessica. Decís, ¿el acuerdo está o no está? ¿Va a venir la plata para pagar estos 2.600 millones o va a recurrir otra vez a los yuanes? ¿Le van a dar de 8.000 a 10.000 millones de acá a fin de año o no es así? Entonces, cuando vos todo el tiempo te está amagando que Massa viaja, que Massa no viaja, que son 8.000, que son 10.000, que no son 2.600 siquiera, entonces claramente la reacción del mercado no es positiva. Vean a Massa en la rural y voy con Lucía Salinas. Para ponerlo blanco sobre negro, hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. Bien. No será el gran plan, intenta decir Massa, pero no termina de decir vamos a enunciar un plan. Bueno, la sequía, el FMI... A mí lo que me parece como preocupante es algo que Pablo venía remarcando, que es este doble rol de Sergio Massa de ministro y candidato. Porque él hoy como ministro de Economía lo que está expresando es que tiene poca credibilidad en los mercados a los cuales busca tranquilizar y que sería importante la voz de él como ministro de Economía para dar certeza a una economía tan endeble, tan resquebrajada y tan preocupante para el común de la ciudadanía, y que a su vez su rol de candidato en algún punto se lo impide por esta veda también de anuncios y demás. Pero sería necesario que él, con su rol primario, que es el de ministro de Economía de este gabinete, de explicaciones, se someta quizás a una conferencia de prensa y pueda clarificar un poco más este escenario que nunca, con lo que él dice, termina de entenderse del todo hacia dónde van. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta, también en el predio de la rural, sobre las medidas. Las últimas medidas que se están insinuando, porque no hay definiciones concretas, son un parche más. Es parche tras parche que no soluciona el problema. O sea, proponemos un dólar que, como el primer dólar soja, duró 25 días. La Argentina necesita un plan de 25 años, que las medidas se sostengan en el tiempo, que el campo pueda prever. Osvaldo. Sí, en principio lo que hay que remarcar es que no hay acuerdo con el fondo. Porque muchos medios oficialistas estaban hablando, ya después del acuerdo lo que podemos decir, no hay acuerdo. Y esta cosa que decía recién Lucía, hablando de la ambigüedad del mensaje. Todo el tiempo Massa tiene una ambigüedad del mensaje. Es ambiguo en cuanto a lo que dice, no en cuanto a la firmeza con que lo dice, porque desde ayer está operando en todos los medios de comunicación, llamando directamente, mandando fotos él mismo. Ayer, por ejemplo, era muy impresionante ver unos cuantos medios hablando de el momento Massa, porque así se había hablado del momento Massa. Me pregunto, ¿qué es el momento? Estaban en Unidos por la Patria muy contentos con el momento Massa. ¿Qué es el momento Massa? ¿El dólar a 552 pesos? Digo, la verdad es muy impresionante todo el trabajo mediático, porque no tiene solamente dos trabajos Massa. Tiene tres. Ministro y candidato. Ministro, candidato y vocero fundamental de él mismo todo el tiempo, 24/7. Jessy.
Él está en una trampa. Cuando no estaba definido el candidato, él decía, es incompatible ser ministro de Economía y candidato. Después dijo, hasta las PASO voy a ser ministro de Economía. La información que yo tengo es que hay un acuerdo para que sea hasta el 10 de diciembre. Entonces, no está pudiendo tampoco hacer campaña. Hoy igual rompió un poco la veda porque anunció que a partir de septiembre no hay más retenciones a las economías regionales, pero quizás subestimó un poco el tránsito hasta el 13 de agosto con estos saltos que está viendo y esta preocupación respecto del dólar, y tiene que poner la cara. Y uno ve que en su campaña, si uno lo mira en términos ideales, no está pudiendo avanzar. ¿Cuál es la campaña de Massa hoy? No existe, porque este problema se le ha transformado en algo realmente importante, e insisto que hay mucho nerviosismo en el Ministerio de Economía por estos días, porque no pensaron que la reacción de hoy iba a ser esta. En un ratito vamos a estar hablando con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y además, gobernador además saliente y candidato a presidente. Vamos a hablar de qué representa su espacio, del discurso de Yarlora, que un poco sorprendió o no sorprendió, y de muchas otras cosas más. En un ratito vamos a estar hablando con Schiaretti. Y está Marcelo Elizondo, consultor económico, experto en comercio exterior. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu impresión sobre las medidas anunciadas? Primero, que van corriendo detrás de un fenómeno que ya no pueden controlar. Hay un montón de inconsistencias en la economía argentina que vienen de largo y que se van agravando y tratan de ser abordadas por parches y medidas transitorias, y el mercado les da la espalda. Segundo, que me parece que en la medida en que vaya transcurriendo la campaña electoral, una economía que depende tanto de los controles gubernamentales, de las decisiones de los funcionarios, cuando los funcionarios van perdiendo poder, porque eso es lo que está indicando el humor político, tiene menos herramientas. Por lo tanto, vamos viendo un empeoramiento, una precarización de esa situación. Y tercero, que a mí me preocupa que van quedando menos herramientas, porque cuando los parches más o menos te da una sensación de control, que si miraban los números no había control, pero no se desbandaba, bueno, seguimos así. Pero ahora van quedando pocas herramientas y hay un momento en el cual hay que tomar decisiones de fondo. Pero el gobierno ya no puede tomar decisiones de fondo, no tiene tiempo, no tiene capacidad política, por lo que la situación es muy complicada. ¿Tenés información sobre si esto significa que está cerrado el acuerdo con el fondo o que no está cerrado, y qué impacto puede tener sobre todo esto? ¿En el comercio, en las importaciones, podría faltar algo? ¿No va a faltar nada? Mira, en el comercio está faltando, en las importaciones está faltando, ya hace mucho tiempo, por los límites a las importaciones, que paradójicamente hay límites a las importaciones mientras las importaciones suben medidas en dólares, lo cual marca el efecto de la política de discreción. A vos te permito, a vos no, claro. Ahora sí, pagá después, y eso claramente te genera esto de sube la demanda de dólares para importar y faltan importaciones para producir. Y es arbitrario, además. Absolutamente arbitrario. ¿Qué falta, Marcelo? Bueno, insumos para producir en muchísimos rubros, en la mayoría de las actividades industriales. Te faltan máquinas, te faltan repuestos para que las máquinas funcionen cuando se necesita reparar, y te faltan insumos para la producción. Lo más probable es que además eso se mantenga por lo menos de acá hasta que se ajuste, porque, a ver, a mí me resulta curioso esto de que hay devaluación, no hay devaluación. La verdad es que el dólar que vale es el dólar de mercado. En el año 19, cuando empezó este gobierno, el valor del dólar era aproximadamente 60 pesos. O sea, vamos a terminar este mes con un valor de dólar de mercado que va a ser 10 veces el valor de dólar del inicio de la administración. Bueno, el valor del dólar... El dólar fitito. Cuando recién veía el meme de Julio se van 600, me acordaba que cuando en fines del 19 valía 60. Bueno, eso te está marcando un montón de inconsistencias. Acá hay problemas de confianza, problemas de un modelo que ya no cierra más, problemas de falta de programa y además de falta de tiempo, por lo que tenés problemas por todos lados. Tenés una overshooting en términos de precios, quizás en términos cambiarios. Explica qué es overshooting. Bueno, ante la duda todo el mundo juega al corto plazo y demanda dólares y anticipa importaciones y difiere decisiones y sube precios por las dudas, porque vos no sabés lo que viene. La previsibilidad es muy importante, el futuro es muy importante en la toma de decisiones. Y en ese marco, bueno, me parece que hay poco margen de
de corrección para la administración en este momento. Y después hay problemas como hoy, como conseguir un auto, y con estas medidas se pueden incluso agravar, por ejemplo, para que, no estoy hablando de algo de lujo, estoy hablando de alguien que por ahí necesita un auto, una camioneta para trabajar, ¿no? Bueno, primero porque probablemente no haya. La mitad de los autos que se venden en la Argentina son importados. Claro. Y la otra mitad que se hacen en la Argentina se hacen con insumos importados. Pero segundo, supongamos que yo tengo un auto y que lo tengo en venta. Y la verdad es que ante la incertidumbre, espero, lo guardo. En pocos meses vamos a tener un nuevo gobierno, un nuevo tipo de cambio, un nuevo programa económico, nuevos precios, espero. Por lo que no solamente tenés un problema de producción, falta de importación, sino tenés un problema de expectativas. Y con este escenario, ¿qué hay que esperar hacia el 13 de agosto? Y después del 13 de agosto. Bueno, por lo pronto, lo que yo creo que hay que esperar es lo que tenemos ahora. Vos tenés una degradación del valor de la moneda inexorable. Vos tenés 2 billones de pesos emitidos en lo que va de lo que fue de junio. 2 billones de pesos. ¿En un mes? Tremendo. Sí, inexorablemente lo que vos tenés es pérdida de valor de la moneda. Cuando uno ve inflación, cuando uno ve disparar el tipo de cambio, lo que hay detrás es una pérdida de valor de la moneda. Eso es por razones objetivas y problemas de confianza. Esperar en adelante, la de mínima esto. A lo mejor el tipo de cambio en algún momento se estabiliza y después pega un escalón hacia arriba y se vuelve a estabilizar. Esa es la de mínima. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Esta es una economía absolutamente dependiente de las decisiones de la autoridad. O porque hay regulaciones efectivas, formales, o porque hay regulaciones de hecho. Y hay mensajes que la política emite a los actores económicos. Si después del 13 de agosto la autoridad política se queda con menos poder, porque el resultado no es bueno, ahí hay una pérdida de capacidad de administración. Las palancas ya van a funcionar igual. Por lo que también, ¿qué queda después del 13? Va a depender mucho del resultado electoral. ¿Y cuán cómodo se llega al 13? Porque dábamos por sentado que, bueno, Massa la va llevando, por ahí sabe manejarse con la táctica, con el día a día, no ve a largo plazo, pero zafa. Ahora me parece que hay dudas respecto de hasta el 13, de poner un poco la mirada un poco antes. ¿Compartís eso o no? Bueno, la pregunta es ¿qué es zafa? Porque si vos que tenés... no le explota, que no hay una corrida cambiaria, que no hay una devaluación antes del 13. Bueno, eso. En términos económicos, Fuerte evaluación. Si vos tenés 7.000 millones de reservas negativas, tenés el dólar a 550, tenés una caída del PBI de por lo menos 3%, tenés buena parte de la economía esperando para tomar decisiones porque no sabés cómo sigue. La verdad es que eso no es zafar. A lo mejor en los términos de la sensación que hay en la Argentina, que tenemos la memoria del 2001, del 89, para los que ya somos más viejos, bueno, a lo mejor zafa. Bueno, pero en términos de economía eso no es zafar. No, pero yo digo una crisis, digamos, un escenario que te genere otra vez, como fue con Guzmán, una crisis política. A eso voy también. ¿Ves eso como posibilidad? Bueno, yo creo que ahí Sergio Massa tiene una ventaja que es la figura política en el gobierno. Recién decías, es el presidente, es el vocero, y es el vocero, es el ministro de Economía y el candidato. Y el candidato. Además es el jefe de gabinete, porque está a cargo de la administración, y casi canciller, porque va al mundo, o sea, es todo. Bueno, él tiene una capacidad política dentro de la administración que lo hace menos vulnerable a una crisis. Claro, el mercado siempre puede voltearte, pero no hay mucho margen. Yo a él lo veo fuerte, con mucha capacidad de generación de autoridad política. Pero de los límites de la administración hacia adentro. Pero con poca credibilidad, evidentemente. Y un país con un 110, 120% de inflación anual. O más. Pero yo me quería meter en este tema que para mí es como cultural y discursivo. Y es, ¿qué es una crisis? Vos decías, ¿qué es llegar bien? Yo digo, lo planteaba en el inicio. También hay un trabajo de, bueno, crisis esto no es, devaluación esto no es, porque recuerden lo que fue 2001, porque recuerden el 89. ¿Qué le dirías al que está mirando y dice, está bien, pero el boliche está lleno, los gastronómicos trabajan, hay movimiento, los shopping, digamos, hay movimiento, los locales, no todos, por supuesto, si hay alguien que está el local vacío, lo sabremos entender, pero hay movimiento. Entonces no es aquella crisis de la recesión. Y sumo este elemento y te paso la pelota. Esta frase que es preferible el ruido de la inflación al cementerio de la recesión. Esta es una operación que se machacó durante años con esa frase. ¿Qué pensás? Para decir, bueno, la verdad, sí, pero anda la cosa. Al boliche entra gente. Bueno, primero no existe esa disyuntiva entre recesión e inflación. En realidad la inflación te lleva a una recesión inexorablemente. El tema es cuándo. Hoy ya los números están indicando que el PBI cae. Lo que vos estás diciendo es consumo en algunos sectores en particular
Y eso es consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Cuando vos tenés caída en la demanda de moneda, aumenta lo que se llama velocidad de circulación de la moneda, la gente se saca los pesos de encima y eso genera la ilusión monetaria de que consumís más y te parece que te va mejor. Ahora, yo conozco gente, el otro día hablaba con una persona que tiene una ortopedia con su esposa y me decía, mi esposa no está durmiendo a la noche, literalmente me lo decía en privado, por el estrés que le genera el problema de precios. ¿Qué precio le pongo? ¿Y a cuánto lo vendo? ¿Y puedo reponer? Y si me voy de precio no vendo, y si vendo por debajo del precio después no repongo. Nadie sabe el precio de reposición, si estás perdiendo capital. Bueno, eso en algún momento se paga y no estamos lejos de pagarlo. Por lo tanto, es cierto, puede haber alguna sensación de algún consumo como consecuencia de sacarse de encima rápido los pesos, pero el contexto, todos los indicadores muestran que tenés, a ver, más de 40% de pobreza, tenés salida de empresas de la Argentina, tenés hace más de 10 años, 12 años, no generación de empleo genuino del sector privado. Y otra vez, cuando vos tenés todos los números en base a los cuales la próxima administración se tiene que hacer cargo, reservas netas negativas, tenés un problema de falta de tasa de inversión, inversión de calidad enorme, problema de infraestructura en la Argentina, cuando tenés un problema de capital humano. Bueno, la verdad es que sí, podés tener algún restaurante vendiendo más, pero ahora, Marcelo, en cualquier lugar del mundo, crisis es esto. Bueno, pero yo insisto que yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Lo que digo es que hay un entrenamiento de muchos años de un país que se hizo pelota varias veces, entonces están diciendo, bueno, pero hay vida, hay sonido, hay ruidos, los teatros, hay toda una construcción discursiva sobre que hay vida, tómenle el pulso a la Argentina, vive, se está recuperando. No es que lo que yo opino, yo pienso como vos, pero también hay una construcción. ¿Y por qué te lo menciono? Porque Macri después dijo, fue asintomática. Yo cuando decía que estábamos en un problema, esa crisis de post-Cristina, del segundo gobierno, fue asintomática. Entonces, más allá que la inflación ya es sintomática, hay otras cosas que dicen, bueno, no se nota la recesión. Bueno, depende del análisis que haga. Probablemente desde el punto de vista sociológico, el argentino tiene un umbral de tolerancia muy alto, claro, se banca todas. Y entonces ahí podés hacer un análisis, bueno, hemos pasado tantas crisis, una más. Probablemente eso incluso sea la causa, o una de las causas que explique que después de tantos años de malos resultados, seguimos votando más o menos parecido. O si viene alguien y quiere hacer alguna reforma, la reacción contra las reformas es muy alta, porque así como tenemos un umbral de tolerancia muy alto, tenemos una capacidad de admisión de los costos de las reformas muy baja. Eso está del lado de... Bueno, no hay sensación de crisis tan grave como la que tenemos. Ahora, desde el punto de vista profesional, yo trabajo con las empresas, todo el mundo te dice esto, mi ortopedia está vendiendo, pero no sé cómo reponer, no reinvierto, probablemente me estoy desacoplando tecnológicamente, eso se paga unos pocos meses después. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Y ahora voy a charlar con el gobernador de Córdoba y candidato a presidente, Juan Schiaretti. Voy a saludarlo. El estudio ustedes no lo van a ver, está Randazzo, viene muy acompañado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias por la invitación, ¿eh? Bien. Le voy a ser sincero, sorprendió un poco el discurso de Yarlora. ¿Cómo lo tomó usted? Que él se estaba refiriendo a el centralismo que hay en Argentina y la falta de federalismo. ¿Por qué? Porque los gobernantes miran el país desde el AMBA. Y el AMBA tiene servicios mucho más baratos que el resto del país. Por ejemplo, los subsidios del transporte, el 83% quedan acá en el AMBA y el transporte lo pagamos más caro en todo el interior del país. Por ejemplo, la energía eléctrica. Aquí es más barato porque el Estado Nacional, o sea, todos los argentinos, los responsables de las empresas que prestan el servicio de energía en el AMBA, por eso es más barato acá y más caro en el resto del país. Lo mismo pasa con el agua y saneamiento. Ahí es una empresa que funciona en el AMBA y la pagamos entre todos los argentinos y recibe subsidio. También la nafta es más barata acá en el AMBA que en el resto del país. Yo digo, y eso no es responsabilidad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero parecía que sí, en el discurso fue contra los pituquí, contra, digamos, yo no, además no estoy en Recoleta personalmente, pero digo, fue un poco ofensivo para los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Hubo algo ahí errado en el tono? Además, como muy...
Él se refería a esto que les mencioné, que es un reclamo que viene desde hace tiempo en el interior. Cada vez que hay crisis en el transporte, se fijan aquí los salarios de transporte, porque aquí tienen más subsidios, en el interior siempre tenemos que estar. Yo estoy de acuerdo penando. técnicamente. Pero podemos ver el tape y veamos el tape, como se acuerda de la época del Televín, que estaba fútbol de primera, y veamos que las imágenes y usted dice si es Orsay o no. A ver, veamos. ¡Somos más cordobeses que nunca! ¡Basta! ¡Basta! ¡De que nos maltraten de afuera! ¡Basta! ¡De que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer! ¡Los pituquitos de Recoleta! Se refería a los temas que mencionaba recién. Pero, a ver, la responsabilidad de quienes manejan el Estado Nacional, no de los habitantes de Ciudad de Buenos Aires. Porque los que manejan el Estado Nacional se paran y miran el país desde el AMBA y por eso el AMBA tiene condiciones más favorables que el resto del país. Pero no es ni por asomo responsabilidad del habitante de Ciudad de Buenos Aires esta situación. Es responsabilidad de quienes dirigen la Argentina. Y me parece que esto es una de las cosas que hay que cambiar en Argentina, una de las cosas que nosotros proponemos cambiar desde nuestro espacio político y por eso nos hemos candidateado como como precandidato a presidente junto a Florencio Randazzo, ¿no? Y nos candidatemos expresando la producción y el empleo, porque Argentina debe retomar la cultura de la producción y el empleo debe dejar la cultura del subsidio. También nos candidateamos expresando el interior productivo de Argentina, expresando la gestión y la capacidad de gestión que hemos probado en los distintos cargos que nos tocó ejercer. Y también como expresión de dejar definitivamente atrás la grieta, que tanto daño nos hace a los argentinos. Pareció medio grietoso, justo por eso le digo, porque sorprendió el discurso, pareció medio grietoso innecesariamente con la ciudad. Entiendo, para zanjar este tema, por ahí se podría haber dicho o refrasear, como se dice ahora. Quizás se podría haber dicho de otro modo, pero avancemos en la conversación. ¿Cómo se siente usted con esta categoría, que yo no sé si existe o no, o cómo la viven ustedes, de el peronismo, entre comillas, racional o no kirchnerista? ¿Cómo se autodefinirían y cómo se sienten? ¿Chiariti representaría un camino alternativo, un camino de una tercera vía, un peronismo racional? ¿Es correcto eso? Nosotros somos el peronismo de Córdoba que nunca pudo colonizar el kirchnerismo. Así como colonizó el peronismo en otros lugares del país, y creo que esa colonización está llegando a su fin, porque es evidente que se ha agotado el modelo kirchnerista de conducir el país. Se ve en todas las elecciones provinciales, donde no dejan que vayan los funcionarios del gobierno nacional, solamente van si ganan los gobernadores peronistas a festejar el domingo de la noche. En otras provincias, más allá de que cada elección es diferente y cada provincia tiene su particularidad, donde el peronismo aparece al lado del kirchnerismo ha perdido. El peronismo de Córdoba, que es un peronismo democrático, un peronismo federal, un peronismo republicano que respeta la independencia de poderes. Jamás se nos ocurriría hacerle juicio político a un miembro del Superior Tribunal, jamás no acataríamos un fallo de la justicia, jamás nos meteríamos a manejar el Consejo de la Magistratura, que en Córdoba la maneja el Poder Judicial y el sector académico. No se puede cambiar el orden de mérito por ley de quienes resultan elegidos por el Consejo de la Magistratura para fiscal o jueces. Jamás se nos ocurriría perseguir a nadie, jamás se nos ocurriría espiar a nadie, jamás se nos ocurriría tener un medio de prensa propio, porque respetamos a rajatabla la libertad de prensa y fomentamos la pluralidad de ideas. La pluralidad de ideas es la que permite que los pueblos avancen. Y esto es lo que fomentamos en Córdoba y trabajamos juntos a todos los sectores productivos. Quiero y preguntarle esto es la característica del modelo de gestión Córdoba, que junto a quienes piensan como nosotros queremos llevarlo a Argentina. Y creo que Córdoba nunca se dejó atropellar por el kirchnerismo y nosotros estuvimos al frente de esa batalla de los cordobeses contra la prepotencia kirchnerista. Y la gente nos apoyó
hace 4 semanas para continuar en la conducción de la provincia por este modelo de gestión, si ayer también la gente en la ciudad de Córdoba votó a favor de la gestión, a favor de un equipo que viene desarrollando una gestión que le permitió a la ciudad, que venía en constante deterioro desde el año 1999 hasta 2019, o sea, de que terminó Rubén Américo Martí, que fue un gran intendente, hasta que asumió Yarlora, venía en decadencia, tiene 4 años que mejoró la ciudad por el trabajo en equipo de provincia y municipio, y también ahora era la continuidad, porque seguía el viceintendente, el actual intendente electo, Daniel Pacerini, y la gente apoyó la gestión, apoya el trabajo, no la rosca política, apoya el estar con la gente, el gestionar, en vez de estar en la pelea política entre los dirigentes, que es una pelea entre perro y gato, mientras la sociedad nadie cuida de resolver los problemas que tiene o las necesidades que tiene. Me parece que ese fue el voto de ayer. Hablando de votos, ¿es cierto que usted, por ejemplo, no quiso firmar la solicitada donde muchos gobernadores se pusieron manifiestamente en contra de la Corte Suprema por pedido del kirchnerismo? Esto es real, usted siempre rechazó eso. Pero también es cierto que, por ejemplo, votó junto con el kirchnerismo una ley, por ejemplo, de Máximo Kirchner. Usted es una provincia productiva, que es el impuesto a la riqueza. Ese es un impuesto propuesto, creado por Máximo. Sus diputados votaron a favor de esa ley, ¿verdad? Sí, porque era una emergencia. Como también los kirchneristas nos acusan de que nosotros somos macristas. Porque nuestra posición siempre en Córdoba es darle a un gobierno que se inicia la herramienta para que pueda gobernar. Y así lo hicimos en el gobierno de Mauricio Macri y también lo hicimos ahora. Pero nosotros, toda ley que perjudica a la provincia de Córdoba, nunca le hemos votado. Tanto es así que no solo no hemos votado la ley de juicio político del Consejo de la Magistratura, sino que la primera ley que sacó el kirchnerismo, nosotros votamos en contra del aumento de la retención agropecuaria, porque creo que es una exacción. ¿Y la coparticipación la quita a la ciudad? ¿La votaron a favor ustedes? La quita la situación de la ciudad. No importa lo que yo pueda decir ahora. Lo que importa es de que hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que se debe acatar. Pero si me pregunta, ¿cuándo le transfieren los servicios a la ciudad? Y esto lo saben muy bien todos los dirigentes de Argentina, le manda Macri más recursos de lo que correspondía. Esto es así. Y nosotros dijimos, hay que poner equilibrio en esto. Tan equivocados no estábamos, porque la Suprema Corte, entre lo que reclamaba la ciudad y cero que le quería dar el gobierno nacional, falló el medio, porque siempre el equilibrio está ahí al medio. O sea que nuestra posición fue acertada en ese sentido. Pero de cualquier manera, reitero, ya lo que yo diga ahora, no importa, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es aceptar el fallo de la Suprema Corte y cumplirlo, y no lo está cumpliendo. Gobernador, va a preguntarle Pablo de León. ¿Cómo le va, Schiaretti? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cuál es su relación hoy con Larreta? Porque se habló mucho antes del cierre de lista de que él lo quería incorporar a usted, una posibilidad de la vicepresidencia, o quizás con la promesa de una eventual jefatura de gabinete para usted en caso de que él fuera presidente. ¿Cuál es su relación hoy con Larreta en términos políticos? Yo estoy convencido de que Argentina solo sale de esta crisis a la cual la llevó el kirchnerismo, ¿no? Y el mayor exponente de la decadencia de este gobierno kirchnerista es Sergio Massa, que tomó la economía hace un año y de una inflación de 65%, la tenemos en 130%, un dólar de 250 pesos está en 550. O sea, es el exponente del fracaso de este gobierno kirchnerista. Yo creo que solo se sale de esta situación de Argentina si hay un gobierno de unidad nacional. Y esto lo he venido planteando desde hace bastante tiempo. Porque creo que la última gran crisis que tuvo Argentina, que fue el estallido y la convertibilidad, comenzó a resolverse cuando Alfonsín y Duhalde se pusieron de acuerdo, que le dio sustento de gobierno, sustento parlamentario a las decisiones que se tomaron en aquel momento. Creo que esto es lo que hace falta para Argentina, y esto significa un gobierno de unidad nacional donde haya un programa en el cual se acuerde y luego se vaya junto a sacar el país de la crisis. Me parece que lo más lógico es hacer lo que se hizo en Chile con la concertación chilena, establecieron el programa y después fueron juntos a la elección. Pero esto de ninguna manera significaría que
yo me voy a incorporar a Juntos por el Cambio, porque si yo coincidiera con lo que es Juntos por el Cambio, ya estaría incorporado desde hace tiempo. Entonces quiere decir que usted, después de la PASO, podría llegar a definir un acuerdo con parte de Juntos por el Cambio. No, esto que era una posibilidad en la cual el radicalismo estuvo de acuerdo y lo expresó la Convención Nacional del Radicalismo, estaba de acuerdo Pichetto, estaban de acuerdo dirigente del PRO u otro dirigente que no estuvieron de acuerdo. Entonces esa posibilidad se frustró. Ahora solo podremos volver a hablar de esa posibilidad después que pase la primera vuelta, después del 22 de octubre. Y nosotros aspiramos a estar en la segunda vuelta electoral, es lo que aspira nuestro espacio político, hacemos por nuestro país, ¿no? Pero solamente después del 22 de octubre podemos retomar este tipo de diálogo, porque ahora todos somos precandidatos a presidente o precandidato a vicepresidente, no tiene ningún sentido. Y nuestra fuerza, reitero, vamos a las PASO, vamos al 22 de octubre y aspiramos a estar en la segunda vuelta. Bien, usted vio la frase, somos lo que comemos, somos el ministro de Economía que nos gusta un poco. ¿Cuál es un ministro de Economía de los últimos 30 años de la Argentina que le guste, o uno más o menos conocido que le gusten sus ideas, para tener como un mapeo de por dónde piensa en el país a nivel económico? ¿Qué nombres tiene para referencia? A mí me parece que uno de los problemas que hay con los economistas en Argentina, y esto lo digo por mi experiencia en el mundo, es que se enamoran de las herramientas. Entonces se enamoran de una herramienta que puede ser o tener tasa alta, que solo sirve para algún momento donde se dispara la inflación, o tener tasa negativa siempre, que pueden generar inflación si duran mucho en el tiempo, o atar la moneda a otra moneda que puede servir un momento, pero no toda la vida. Me parece que ese es un problema que tienen los economistas argentinos, que se enamoran de los instrumentos. Y lo que permite el progreso de los países sostenidos es la ganancia de productividad. ¿Y a quién escucha usted? ¿Quién sería su ministro de Economía? De los ministros de Economía que ha habido en estos últimos años, que le he visto esa mentalidad de no atarse a los instrumentos, sino de buscar siempre aumentar la producción y el trabajo, Roberto Labaña. Roberto Labaña piloteó una crisis muy severa, que fue el del estallido y la convertibilidad. Es cierto que había hecho ya un trabajo anterior Jorge Remelenico, pero Roberto Labaña fue un ministro que no tenía este tipo de ataduras, sino que veía los instrumentos que se necesitaban de acuerdo al momento que vivía Argentina. Y ahora uno que estuviera disponible, no creo que Roberto Labaña ahora asumiera, pero si uno actual de la nueva generación, parecido en la misma línea, ¿quién le gusta? Sería muy injusto de mi parte nombrar uno. Pero cuenta mucho de su perfil político y su plan, ¿eh? Por eso le pregunto. Tengo una máxima en relación a cómo debe funcionar un país, que no es una frase mía, la dijo Willy Brandt, que fue canciller de Alemania. Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Por ahí en Argentina, sobre todo los economistas, discuten que en blanco o negro. Y el mundo no es blanco o negro, el mundo es gris, más claro, más oscuro. Y siempre tiene que haber un equilibrio entre el funcionamiento de la sociedad, lo cual significa que el Estado no puede pretender sustituir al mercado, porque en definitiva el que genera puestos de trabajo genuinos es el mercado. Pero el Estado tiene que estar presente cuando la sociedad necesita cosas. Es lo que hacemos en Córdoba. Si yo me hubiera puesto a discutir quién hacía los gasoductos troncales de Córdoba, todavía estamos discutiendo. ¿Qué? Lo hicimos como Estado, porque los privados no lo hacían. Pusimos en un año y medio 3.080 kilómetros de gasoductos troncales y pasamos ahora en los últimos 3 años de 9 parques industriales homologados a 54, y eso le sirvió al 98% de la población y genera más empleo. Entonces me parece que una discusión ideologista y de consigna, y la realidad pasa por un equilibrio, ¿no? Como ahora estamos llegando a internet de alta velocidad a los 427 municipios y comunas. Jessica Bossi. ¿Qué tal, Schiaretti? Buenas noches. Una pregunta bien concreta, y es en relación a una versión que circuló en círculos empresarios que planteaba que usted asegurara la elección de Córdoba. Ya pasó la de la gobernación, la de la intendencia, con un triunfo del peronismo cordobés. Estaba la posibilidad de que usted se bajara porque entendían que esos votos suyos son votos que podrían eventualmente ir a la reta y terminar de hacer ese acuerdo que quedó trunco de alguna manera. Mi pregunta es,
¿Se analizó eventualmente y si en todo caso se lo han pedido esto empresarios a usted? En ningún caso nosotros lo analizamos, nosotros vamos a ir a las PASO y vamos a ir a la primera vuelta y aspiramos pasar a la segunda vuelta. De eso que nadie tenga ninguna duda. Y ningún empresario me pidió eso. Y también los kirchneristas dicen que nosotros le sacamos votos que en las elecciones a presidente son de ellos en la provincia de Córdoba. O sea que cada uno tenta presentar la moneda de la forma que más le conviene. Nosotros expresamos el modelo de gestión cordobés, expresamos la producción y el trabajo, expresamos la antigrieta, expresamos el anhelo de tener un país normal. Yo escuchaba recién lo que hablaba con economistas que estaban. Nosotros queremos un país normal. ¿Cómo son? Ni siquiera nos comparamos con los países más desarrollados. Comparémonos con los vecinos que tenemos. Ninguno tiene una inflación que supere, que llegue a los 2 dígitos anualmente. Y Argentina hace cuánto tiempo que venimos soportando una inflación tan alta. Nuestra decisión es, vamos a las PASO, vamos a la primera vuelta el 22 de octubre y aspiramos a que el voto de los argentinos nos ponga en la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo imagina a los gobernadores peronistas si tocara el gobierno que llegara el 11 de diciembre, el 10 de diciembre asumiera, fuera no peronista? ¿Cómo imagina a los gobernadores peronistas? No son homogéneos, no piensan todos lo mismo. El ejemplo es el pacto fiscal famoso donde estaban bajando ingresos brutos durante el gobierno de Macri. Después ya los empezaron a subir y se desconoció ese pacto. ¿Los ve ordenados, jugando? ¿Cómo se van a reagrupar, piensa usted? Yo creo que el kirchnerismo está agotado y la prueba evidente es lo que le mencionaba al inicio de la conversación, lo que está pasando en las provincias. Creo que el peronismo se va a reagrupar con una expresión que no tenga nada que ver con el kirchnerismo, que es una expresión que además yo cuando hablo privadamente con la mayoría de los gobernadores peronistas coinciden con esto que yo estoy planteando públicamente. No debo ser yo el que diga qué es lo que piensan los gobernadores. Eso lo tiene que realizar cada uno de ellos. Por eso yo no veo inconveniente. Lo que está claro que nuestra fuerza, para todos los que tienen sentimiento peronista, simpatía por el peronismo, representa una alternativa distinta a lo que es el kirchnerismo en esta elección presidencial. Nosotros somos una expresión del peronismo no kirchnerista, somos una expresión del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y del Partido Autonomista, ¿no? Y otra fuerza que nos acompaña. ¿Qué reformas se habla? Digamos, el no peronismo habla de reformas estructurales. Después discuten velocidad, digamos, el cómo. ¿Usted cree que hacen falta reformas estructurales en la Argentina? ¿Una reforma fiscal, una reforma laboral? Yo creo que Argentina, en todos estos años de decadencia, tiene 2 hilos conductores que fueron detonantes de la crisis. Uno, el déficit fiscal permanente. Argentina no puede seguir con déficit fiscal permanente porque usted funciona con déficit hasta que le prestan. Cuando le dejan de prestar, el gobierno anterior fue al fondo a buscar plata, lo cual fue una dificultad adicional para el funcionamiento de Argentina. Le dejan de prestar, entonces ¿qué hacen? Le entran a dar a la maquinita de imprimir dinero y exacerban la inflación. Si nosotros no resolvemos el tema del déficit fiscal, Argentina va a seguir con inflación alta. Resolver el déficit fiscal no es que haya que hacer un ajuste salvaje. Resolver el déficit fiscal significa avanzar por 3 andariveles concretos. 1, evitar la superposición de funciones entre los 3 niveles del Estado, nación, provincias y municipios, que hay mucho para ahorrar. 2, los subsidios a la energía y al transporte deben ser para el que los necesita. Yo soy clase media, yo no preciso que me subsidien la energía. Y 3, las empresas públicas no pueden dar déficit. Ni siquiera entro en la discusión ideológica si deben ser públicas o privadas, pero si son públicas, no pueden déficit. En Córdoba, la empresa provincial de energía es pública, da utilidad y paga impuestos a la ganancia, lo mismo que el Banco de Provincia de Córdoba, que da utilidad y paga impuestos a la ganancia. Me parece que es un tema clave y el otro es conseguir los dólares porque a Argentina le faltan dólares. Y el ejemplo de estos 2 problemas juntos lo estamos viviendo ahora, en esta crisis que tenemos. Chiaretti, muchas gracias por haber venido hoy. No, gracias a usted por la invitación. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, estamos aquí, se suma Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. En un ratito vamos a estar charlando con uno de los titulares de la CGT. Es Héctor Daer, ahí está Daer. Va a ser interesante charlar con él
sobre este momento económico, sobre su propia mirada, sobre cómo viene la economía y sobre todo el mundo del trabajo, la formalidad, la informalidad, ese mundo que se expande, que es de los que no tienen convenio, no están afiliados y pierden contra la inflación mucho más de los que sí están bajo un convenio y están pudiendo defenderse mejor contra la inflación. En un ratito vamos a charlar con él. Pablo de León. Bueno, es interesante para nuestro invitado hablar de lo que está sucediendo en estas horas, que son gremios importantes cerrando paritarias de 3 meses. El nivel inflacionario es tan cambiante que, por ejemplo, el Sindicato de Comercio, que tiene una cantidad de afiliados impresionantes, cerró un tramo de 27% para 3 meses. Julio, agosto, septiembre, cerró una paritaria de 27%. Esto está hablando de un número de un 9% mensual. Es cierto que tiene que ver con recuperos de anteriores, es más, hasta tienen un bono aparte de esto, pero la UAM, por ejemplo, cerró 42%. Entonces estamos hablando de una inflación, antes Elizondo yo le decía 110, 120% de inflación anual y dice, te quedás corto. Bueno, evidentemente los gremios, conducidos por peronistas, como Comercio y la UAM, están cerrando 27% uno y 42% el otro, con lo cual evidentemente la expectativa inflacionaria está por ese lado. Y con una discusión de revisar ese número post-paso. Y sí, julio, agosto, septiembre. Claro, en realidad antes de la general. Antes de la general hay una nueva revisión, obviamente. El tema es que efectivamente esto protege a la gente que está en blanco, digamos, porque parecen números increíbles, no lo son. Pues son los números reales, es lo que te pasa cuando vas al supermercado. Si a vos no tenés ese aumento, estás cada vez peor. El tema es toda la gente que queda afuera, que es muchísima, no solo los monotributistas que quedan afuera, autónomos que quedan afuera. También todos los sindicatos que no son el sindicato de comercio. La gran mayoría de las paritarias no se arreglaron con esos números. La gran mayoría de los trabajadores no estamos. Pero parecen números grandísimos, y la verdad, parecen números grandísimos, pero son números grandísimos los de la inflación. Y que exponen en realidad de los salarios formales van atrás de la inflación. Y hablemos de los jubilados, que pierden. Coincido con que parecen números o recomposición importante. No lo termina siendo en un escenario donde todavía hay muchas dudas, y vuelvo al tema con el que arrancábamos, que es el dólar, respecto de las medidas que tomó el gobierno. Hay mucho empresario o distintos sectores preguntando cuáles son los alcances, porque se anunciaron, salieron 2 decretos, pero falta todavía que detalles sobre la reglamentación y cómo quedan afectados, sobre todo las importaciones. Digamos, había muchas dudas de a quiénes alcanza, en qué rubros, en qué productos y demás, y esto no lo está terminando de definir el gobierno y genera más incertidumbre en un día que aumentó a 23 pesos el blue. Cuando se dicen bienes suntuarios no se aclara cuáles son, y parece que para poder saberlo, esto es el absoluto nivel de arbitrariedad, y ya hemos escuchado muchísimas revelaciones periodísticas hablando de Tombolini parado en la puerta de una habitación en el hotel, de un hotel en Puerto Madero, diciendo quién sí y quién no. Esto es totalmente arbitrario, y estas medidas y esta ambigüedad abren la puerta a cualquier interpretación. Bien, yo quiero voy a ir a charlar con Héctor Daer. Y vamos a charlar de algo. Cristina, en uno de sus últimos discursos, habló de este nuevo fenómeno que es trabajadores que aún vendiendo todas sus horas y a disposición son pobres. Es un fenómeno nuevo. No lo digo yo, se dice desde un canal de noticias, se dice desde la propia vicepresidenta y líder de un espacio. Acompáñenme. Entonces vamos a ir a hablar con un referente muy, muy importante de el sindicalismo en Argentina. Héctor, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estabas escuchando la conversación. Veamos. ¿Qué te pasó a vos cuando escuchaste a Cristina en aquel discurso famoso hablar de los nuevos pobres son trabajadores o esta nueva categoría? Bueno, este es un tema claro que se debate en el mundo. Hay un gran sector de trabajadores en el mundo que está al margen de la formalidad, ¿no? Hay un crecimiento. La propia Europa tiene casi un 7% que le llaman uberización de trabajadores, amén de los que tiene en la informalidad absoluta, ¿no? Por supuesto, esto es una gran verdad. Es un gran debate que tenemos que tener. Las diferencias entre los que más ganan y más tienen
en el mundo se fueron ampliando. La pandemia mostró una realidad social con una gran desigualdad y todos hablábamos de que la nueva normalidad iba a ser una mejor normalidad y no fue así, no fue así. Salimos de la pandemia, hubo sectores que tomaron punta en pico y crecieron y también es verdad que hubo quienes se beneficiaron y generaron mayor distanciamiento entre los que más ganan y más tienen y algunos que ganan muy poco y no tienen nada, ¿no? Y me parece que esa desigualdad es un debate en el mundo, pero me parece que en la Argentina es un debate claro que tenemos que tener. Por eso, digamos, lo que estamos discutiendo en términos de fondo es eso, precisamente, ¿no? ¿Vos convalidás este número que es 45% de trabajo es informal en la Argentina? ¿Tienen ustedes el mismo número? A ver, eso tiene un desagregado. Hay profesionales, que recién lo decían acá en la mesa, que son autónomos. Hay monotributistas que por sus características son monotributistas. Hay un sector que cobra un potencial y son alrededor de 1.200.000 compañeros y compañeras y después se la tienen que rebuscar para consolidar un salario más o menos para llegar a fin de mes. Y esta es una realidad compleja que tenemos en la Argentina. Que hay que decir la verdad, digamos, el paradigma del pleno empleo en la Argentina se rompió el 24 de marzo del año 1976. Y hay que decir que a pesar de que tuvo momentos de mucha recuperación el empleo y el salario, nunca definitoriamente se terminó con la pobreza estructural en nuestro país, ¿no? Tengo este otro dato. 8 de cada 10 empleos creados luego de la pandemia son informales. Vamos a la pregunta directa. ¿Hay que modificar algo en los sistemas de toma de empleados? Es decir, ¿hay que reformar las leyes laborales en algo o parcialmente, si no te gusta la palabra reforma laboral, porque es evoca muy los 90, que fueron traumáticas para un sector? Digo, ¿hay que hacer algo ahí? ¿No hay que hacer nada? ¿Cómo la ves? Diego, hay un tema. No hay inversión en la Argentina. Digamos, lo primero que hay que hacer es establecer pautas en la macroeconomía para que se genere un hilo conductor donde aparezca inversión, donde se genere trabajo genuino, etcétera, etcétera. A ver, vos, ¿qué es lo que me preguntás? Reforma laboral. Mira, yo ayer vi tu programa, cuando vos preguntaste, hasta te hablaron de mafias, como las publicidades con caras y figuras de compañeros y demás, no dicen hacia dónde se quiere llevar, y la realidad es que los convenios tienen mucha dinámica, es una negociación directa, no solo salarial cada 3 meses, sino todos los años se rediscute y se van encontrando cosas. Y vos me decís, che, el verdulero, el pibe que trabaja o la chica que trabaja, ¿la tiene en gris o la tiene en la informalidad? Es verdad, digamos, tenemos que ver cuáles son las pautas. Ahora, hay también un proceso donde, ayer lo explicó inclusive el propio ministro de Economía, donde hasta se puede incorporar personas que están cobrando planes sociales como parte de ese salario. Y lo que pasa es que no hay formación de empleo, digamos. La formación de empleo es en algunos nichos muy, muy puntuales. Bueno, y no hay un problema macroeconómico, entonces que tampoco hay un problema macroeconómico. De empleo. Porque pero ¿cómo no va a haber un problema macroeconómico? Vos tomás gente porque hay demanda y también tomás gente, sí, digamos. ¿Qué opinas de esta idea de los juicios laborales y de sacar las multas y este tipo de cosas? Bueno, pero esto es un tema que hay que discutirlo. ¿Y los van a discutir? Pero por supuesto que hay que discutirlo. Lo que no hay que hacer es creer que todo el mundo te va a llevar por delante. Porque si discutimos una cosa, también tenemos que discutir las horas de trabajo, la reducción de horas de la jornada laboral. Chile está reduciendo la jornada, Brasil tiene menos jornada que Argentina. O sea, a ver si entendí, Héctor. Y te aclaro otra cosa.
Hoy el trabajo en la Argentina es el más barato de la región. Así que no es un tema el costo del trabajo. El problema es que la evolución de la economía está tropezando con a veces especulaciones, a veces con bravuconadas, porque cuando se dice yo voy a borrar de un día para el otro el cepo, todo el mundo está esperando, bueno, el dólar se va, hoy lo dijo un candidato a presidente en la rural, ¿no? El dólar se va a lo que se te ocurra, o cuando te hablan de estas cosas, digamos, nadie está previendo que lo que tenemos que construir es una sociedad diferente. Una sociedad donde nos tenemos que poner de acuerdo qué hacemos con las riquezas, digamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender litio o vamos a fabricar baterías? Bueno, en esto hay una discusión. Pero está bien, yo estoy de acuerdo con vos de que hay discusiones de fondo. Para aprovechar tiempos televisivos y dado tu rol tan importante, vos, si entiendo bien lo que decís, estamos dispuestos a conversar, lo que no queremos es que nos vengan con bravuconadas y nos lleven puestos. Nadie te dice qué es lo que quieren, Diego. Nadie te dice qué es lo que quieren. Si te dicen, sacame la... Déjame dar ejemplos puntuales. No, sobre el discurso... Pymes. Me hicieron juicio, 2 empleados nos fundieron. Eso es una pyme menos. ¿Qué decís de eso? Que habrá que ver cuál fue el motivo por el cual se hizo el juicio también. Digamos, no ese es el tema. Pero acá hay otra discusión. Pero antes que te vaya... La candidata de Juntos por el Cambio dijo, las indemnizaciones son un pasivo de las empresas. Efectivamente, con un tema dialéctico, son un activo de los trabajadores. Entonces tenemos derecho a defender las indemnizaciones. Ahora, si vos me decís, che, ¿es lógico que se multiplique por 4 una indemnización? Te digo, y sobre todo al verdulero, no. Porque aparte, a una fábrica que tiene 2.000 empleados, ese juicio no le mueve el amperímetro. A un verdulero sí. Entonces, bueno, habrá que ver... digamos, ahí hay... Pero no me quieras poner palabras que yo no digo. No, no quiero implantarte palabras, quiero definir lo que digo metros cuadrados concretos. Hay un reclamo pyme de juicios laborales, más allá de la contracción de la economía, en algunos sectores, no en todo, que hace que un tipo que viene a abrir un boliche cierre. ¿Hay algo de expectativa diferente? Yo no estoy diciendo que haya que suprimir indemnizaciones, y creo es importantísimo que haya un equilibrio. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero lo que pasa es que es un tema integral. Habrá que hablar también de un blanqueo, habrá que hablar de que el que tuvo en la informalidad 3 años, 4 años, un trabajador, tenga que pagar los aportes jubilatorios de ese compañero, de esa compañera. Digamos, hay que discutirlo esto, por supuesto. El problema es que cuando vos querés discutir esto, te hacen trampa. Esto pasó en la época de Macri. Quisieron cambiar un tema que es fundamental. La relación laboral es un tema, una relación tutelar del trabajador. Ellos la cambiaban por una relación de colaboración. O sea, se acabó el derecho laboral. ¿Me entendés? Porque si los dos estamos en el mismo lugar, y no estamos los dos en el mismo lugar, el que trabaja tiene sus manos, su intelecto, su capacidad de acción para obtener un salario. Ustedes publicaron... No es lo mismo que el que tiene la plata y tiene todo resuelto. En mayo, CGT sacó un comunicado, un documento que hablaba advertía de la derecha y ponía ahí a Patricia Bullrich o a Javier Milei, ¿correcto? ¿Qué pasaría si ganara Patricia Bullrich o Milei? ¿Cómo imaginás la CGT? Primero creo que no van a ganar ninguno de los dos. Pero hay escenarios. Pero no importa. Democráticamente, si es que se considera esa hipótesis, será así. Ahora, si creen que es todo o nada, es un error, digamos. A ver, ellos plantean el miedo como actuación de fondo y después se quejan de que hay una campaña del miedo. El miedo lo ponen ellos cuando te dice que van a dinamitar todo, como un pibe que es legislador dinamita el Ministerio de Obras Públicas,
que habría que decirle que el que lo inauguró fue Federico Pinedo. No fue Perón, ni Evita, ni nadie. Fue Federico Pinedo. Aquel Pinedo, no el que... Abuelo, sí, abuelo de este Federico Pinedo, ¿no? Que son del mismo partido del que lo quiere dinamitar ahora, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿para qué? Para que desaparezcan los pobres. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar caminos para que el país resuelva las desigualdades y generemos el trabajo para poder encontrar una sociedad más justa y que se pueda desarrollar. Este es el tema. Jessica Bossi. Sí, ¿qué tal, Daer? Buenas noches. Quería seguir por ese mismo camino de Diego y preguntarle específicamente por Patricia Bullrich, que es una de las candidatas con más posibilidades claramente, y que ella plantea la reforma laboral. Entonces mi pregunta es, ¿con qué predisposición van a ir a sentarse a negociar con un gobierno de Bullrich sabiendo que ella va por ese camino? ¿Se van a sentar si son convocados? ¿Con qué predisposición? Primero queremos saber qué es lo que propone, porque hablan y no proponen nada. Este es el tema de fondo. Este es el primer punto. Segundo, los derechos laborales no tienen nada que ver porque Argentina creció, Argentina fue justa, Argentina tuvo desarrollo con estas leyes laborales. Los convenios colectivos tienen dinámica permanente. Esto que se plantea, la ultraactividad, que cae la ultraactividad, hay que decírselo a todos los compañeros y a todas las compañeras. No hay más convenio colectivo de trabajo cuando se cae la ultraactividad. Entonces, si lo que se pretende es el empobrecimiento absoluto, bueno, ahí seguramente estaremos discutiéndolo con los mecanismos constitucionales que tenemos, que son la protesta, que son las medidas de fuerza, etcétera, etcétera. Pero no es que nosotros estamos planteando si sube Patricia Bullrich vamos a hacer eso. Lo que estamos diciendo es, si esa es la actitud y esas son las decisiones, seguramente la sociedad... Ayer un joven sushi que estuvo sentado en este mismo lugar... estuvo lo pérfido. ¿No? También dijo, ¿por qué no? Porque hay que ir contra esto. Digamos, y las cosas son un poco más reales de la fantasía que se plantean algunos. ¿Cuál es la fantasía que vos crees que se construye? A ver. Pero la fantasía es decir, es todo nada, digamos. Pero porque los trabajadores no se van a confundir de pensar de que le sacan los convenios colectivos de trabajo y van a estar mejor. Se perfora la ley de contrato de trabajo de esa manera. Entonces, que está bueno que lo digan ahora y que nosotros podamos esclarecer a los compañeros de que no vayan en contra de sus intereses, ¿no? Ahí volvemos. Vos hablabas de los mecanismos, una cosa es la protesta, etcétera. ¿Qué dirías vos de los que observan una doble vara? Acá no hubo paros de la CGT y hubo pérdida de poder adquisitivo grande y la inflación es galopante. Y ustedes no hacen un paro general, van a marchar por Massa o a avalar a Massa. Ni bien ni mal, descripción. Y si fuera un gobierno no peronista, por ahí sí hubieran hecho paros. Déjame que te pelotee esto. ¿Qué decís? Primero y principal, la CGT no es la que discute salarios. Cada organización discute salarios y yo he hecho en mi organización paros en pandemia para conseguir salarios, marchas en pandemia. Tuvimos 3 jornadas para actualización salarial con medidas de fuerza. Una estuvimos 45 días discutiéndola con una conciliación obligatoria en el medio. La CGT lo que discute son políticas. La CGT discute políticas. Y acá no hubo, durante este gobierno, absolutamente ningún anteproyecto o intento de reducir derechos laborales. Estuvo un endeudamiento claro que dejó el gobierno anterior, que hoy nadie lo dice, pero tendríamos que haber pagado los 45.000 millones en el año pasado y en este año. Correcto, Héctor. Eso hay que decirlo también. Pero también hay 42 de pobreza. Pero, ¿y vos crees que no tiene consecuencias con el endeudamiento?
con la pandemia y con la sequía. Hoy faltan los dólares. Pero esto es un proceso de muchísimos años. Pero es un proceso, te vuelvo a repetir, esto arranca cuando se rompe el paradigma del pleno empleo, que lo tenían los radicales, lo tenía el peronismo, ¿no? Y lo tenían todos los gobiernos previos al 24 de marzo del 76, que era una teoría liberal de Martínez Dios que te decía un pedazo adentro y un pedazo tiene que estar afuera y hay que mantenerlo. Bueno, ese pedazo hoy es grandísimo. Pablo de León. Daer, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora, la semana pasada, cuando estuvo Massa en el acto en el cual ustedes en la CGT lo apoyaron como ministro, él dijo ahí que el salario que los trabajadores habían perdido respecto de lo que era su salario anteriormente, que este gobierno no lo había podido recuperar. Lo mismo que les dijo en algún momento Alberto Fernández, a quien ustedes antes apoyaban. Entonces, volviendo a la respuesta que le dabas a la pregunta de Jessica, lo que uno permite inferir es que esta CGT, que no le hizo paros al gobierno actual del 100 y pico % de inflación, porque es peronista, va a replicar casi un modelo como el de Ubaldini, que le hizo 13 paros a Alfonsín. Entonces parece que ya anticipan que van a ir a la protesta social, a los paros contra un gobierno que simplemente porque no es peronista le van a hacer lo mismo cuando este gobierno reconoce que perdió el salario de los trabajadores durante esta gestión. Pero te vuelvo a repetir, Pablo, no es un tema que nosotros discutimos salario desde la CGT. Ayer, pero la CGT decreta los paros generales, por eso... No. La UOM estuvo de paro la semana pasada por sus salarios. Hay gremios que estuvieron en conflicto por el salario, por la recuperación del salario contra la inflación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando vienen y te dicen vos vas a perder derechos, y otra cosa es cuando vos utilizás la fuerza en la puja distributiva. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero ahora, nosotros no estamos planteando... Vamos a aclarar algo. Nosotros no estamos planteando que gana Bullrich y le vamos a hacer un paro. Lo que estamos planteando es, si Patricia Bullrich viene y dice, se cayeron los convenios colectivos, ¿y cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a discutir? No creo que sea ese el planteo, pero lo dijo Patricia Bullrich. Si no tienen ustedes la información, poco la... No, hemos hablado con los economistas de ella, etcétera. Bueno, en fin... Los economistas de ella tendrían que haber jugado menos al póker con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se juntan con vos? ¿Se juntan con alguien de la CGT? Haríamos... ¿Hay charlas terminamos con esto. ¿Hay charlas subterráneas que tengan al menos con los diferentes candidatos? ¿Cero? Sí. Héctor, muchas gracias. Valoro especialmente que hayas venido. No sé por qué lo valoras tanto, pero soy un tipo que me gusta el debate. Valoro porque quiero escuchar de primera mano. Está bueno de que la gente escuche de primera mano lo que pensás vos, es un referente importante junto a otros del movimiento sindical en Argentina. ¿Por qué no? Bueno, pero no te sorprenda que esté acá. No. Digamos. Gracias. Gracias a vos también y gracias al equipo. Tanda, por favor. Y ahora, momento de... Clics de campaña con Pablo de León. Bueno, vamos todos a la mesa. Clics de campaña. Adelante. El León, como se le gusta definirse, obviamente. Ahí suena su música. Ya está, contra todos. Se enojó con ella. ¿Se acuerdan que la veíamos llegar a ella o a él que se cruzaban acá? Y se abrazaban. Coqueteaban políticamente. Coqueteaban, diría mi hija, exactamente. Una palabra que se usa en esa jerga. Muy piberío. Muy piberío. Se veían ahí, se abrazaban. Por ejemplo, no le daba la mano a Lustó y la abrazaba a Patricia. Ya no. ¿Por qué? ¿Querés saber por qué? ¿Por qué? Fíjate, señor director. Declaraciones de Javier Milei. Patricia Bullrich es alguien que desafortunadamente parece que su ambición de poder le ha hecho violar líneas que jamás imaginé que iba a hacer. ¿Jessica? Sí, lo que pasa es que Milei cayó de alguna manera en la trampa que le tendió Patricia Bullrich, que es tenerlo cerca porque disputan los mismos votos. Claro. Entonces Milei tarde se dio cuenta que debía competir y no ofrecerle una mano a Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, también esto lo ha contado en su intimidad, que ella dice que hay alguien del equipo de Milei que especialmente le llena la cabeza en contra de ella, porque dice que le manda trolls y demás.
que es Fernando Cerimedo, que es quien trabaja en las redes sociales de Milei, hizo algunas campañas en Chile, también él se atribuye un rol en Brasil y mueve mucho el tema de las redes, y hay una creencia por parte de Bullrich de que esta persona es quien más, digamos, le pica la cabeza en contra de Bullrich, y por eso se ha dado tanto vuelta. Pero tan manejable es Milei como para que alguien porque le diga cosas. No, pero acordate que Patricia Bullrich en un momento dijo: yo voy a hacer las reformas con el apoyo de los diputados de Milei. Sí, casi daban por hecho que ella ganaba y él iba a acompañar, y en un momento le cayó la ficha. Fíjate a quién sí rescata, al único que rescata Milei. El león rescata al gato. Bien, al único que rescato es a Mauricio Macri, el único que no me defraudó. De hecho, en todas las operaciones de las que he sido víctima, el último mes está involucrada la señora Bullrich. Bueno, entre todos los aprendizajes para Javier Milei en su primera elección presidencial, que le pegaba a la reta y decía que la reta era el mal, bueno, ahora parece que todos son el mal, y menos Mauricio Macri. Fíjate vos, bueno, con Mauricio Macri está hablando. Bueno, ¿tenemos más? Tenemos más. Vayamos al otro campamento, algo nunca dicho. Juan Mansur. Bueno, esperemos que... Todos al mismo tiempo también, de golpe. Claro, una casualidades del momento. Poco sutil lo del racismo. No hagan periodismo de periodistas. No, adelante, vamos. Estamos hablando de la política que instala cuestiones. Sí, dale, exactamente. Bueno, y vamos al tercer clic de campaña. Cada uno a su casa porque no había nada que festejar. Claro, esperemos recordemos que el domingo que viene hay elecciones en Chubut, donde Ignacio Torres, el senador, tiene muchas chances, pero no está todo dicho. ¿Por qué? Porque enfrente está la gestión peronista impulsada por el ministro de Economía, y sabemos cuando un ministro de Economía te manda TNs y te manda un montón de recursos para ayudarte. Ojo, que Nacho Torres no vaya a hacerlos ir al pedo. Eso, estoy hablando en términos técnicos. Ir al pedo a Chubut, que es un poquito más. El momento de decir: ¡aló! ¿Cómo andás, amigazo? Ah, pero si estuviste acá hace 10 minutos. Sí, con Schiaretti estuviste.
Sí, por eso quería salir al aire. Qué manera de arrasar en Córdoba de la mano del número 1, el gringo Schiaretti. No le quedó otra a los medios porteñocéntricos que invitarnos. Sí, que darnos verdad. pantalla de nuevo. Porque a mí, Diego, no me llamaban ni para ir a jugar a lo de Guido Casca. Y eso que con el 1 somos los 2 de Chivilcoy, no me llamaban, Es cierto, y bueno, con Guado. hoy me explotó el teléfono todo el día, llamado de todos lados, No, todos Guado lados, es de todos Mercedes, lados. perdóname. Así No, somos el uno. pituquitos de Recoleta. El uno. El uno. Sí, todo ya el mundo pasó, colabora bien. ya está, no se queden, súbanse al tren, no, están Sí, nos todavía en el quedamos, durmiente ustedes, Pero están en el va a seguir- durmiente. ¿va a seguir- Esa es la algo me velocidad que tengo yo, tren bala. ¿Va a seguir Sí, hablando bueno. del tren, Randazzo? Pero bueno. Ya pasó. Sí, por eso, trenes DNI. Pero este tren va La a poner... renovación de los trenes y los DNI por lo menos es de 2 cosas concretas, Sí, Lucía, viene la- mi eso carrera. lo dice. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Con tanto charlatán que solo habla de ideología, repite eslogan de los focus groups, yo al menos muestro mis trenes, mi DNI. Ahí está. Cada Ese- vez que paguen con débito y les pidan el DNI, acuérdense de Florencio. Por más Ese que vean tren. la firma de Guado. Ahora tiene la firma de Guado, sí. Bueno, Sí, hay una claro. vía del centro, hay un tren del centro que lleva a algún lado. A ningún lado. Hace años que venimos viendo que la obra de infraestructura es la vía del centro y nunca la hace, Mirá, Diego, nunca pasa con lo nada. de Córdoba, con el gringo, pasamos de pasillo angosto a ancha avenida del medio. Nos estamos ensanchando día a día porque pescamos desencantados de los dos lados. Está bien. Las encuestas nos dan un punto y vamos a terminar midiendo 8, acordate. Ojo que ese punto se cotiza valor oro. Y si En el juntamos un 2017 bloquecito decía de- lo mismo usted Sí, y metió bueno. un diputado nacional nada más. Si juntamos un bloquecito de 6 o 7 diputados, ahí sí que ya te empieza a sonar el celular cada vez más fuerte. Pero Con la ojo, negra Camaño somos expertos en armar mini bloques que parecen que no, Mono pero que bloque. después sirven, El mono, bueno. yo pienso que Monobloque. eso, los Sí, mini sí. bloques, mono 1 de 2, es como la escala de negocio justa, porque Claro. tiene bajo Sí. costo y alta productividad. Pero somos expertos en Es esa justo el lucrativa tamaño. pyme llamada mini bloque. Claro, Pero se Claro. ponen de acuerdo rápido, después se van a Sí. morfar y los vienen A a veces te buscar. rinde más ser capo de un mini bloque que furgón de cola de un bloque mayoritario. Ahí está. Lo dicho, Vamos con la lo pyme dicho. legislativa. Muy bien. Bueno, Y si no llegamos a tener suerte y no podemos meter diputados, no importa. Ya nos dijo Yarlora que nos va a entongar en Córdoba. Nunca te olvides, Diego. El peronismo racional siempre encuentra una caja nueva que parasitar. No nos subestimen jamás, que si de algo no nos vamos a morir de hambre nosotros. bueno, Claro. no subestimo. Sí. Siempre hay un raviol en el organigrama y si no hay se siempre, y ahí inventa. estamos picando, Ahí está. claro. Bueno, pero gracias. sí. Pero Gracias. bueno, le estamos brindando a la gente una verdadera opción de centro. Sí. Que ni se arrodilla ante Cristina como Unión por la Patria, ni le pide permiso a Macri como Junto por el Cambio. Entonces, bueno, acá estamos, nos ningunean, pero por favor. No, ¿No si viste los que también invitamos. estamos con Chiche Dualde también? Está bien, es verdad. Por eso, Bien. el tren fantasma. Sí, no le- El tren Bien. fantasma, Lo claro. dijo usted, lo dijo usted. En el libro de actas lo dijo usted. Ahí Bueno, está. muchas gracias, Bueno, Florencio. Sí, no lo van a invitar más, Randazo. después. No quiero venir. Ese es el problema. Somos plurales e inclusivos. Bueno, muy bien, gracias. Y en este momento, el único hombre que es capaz de entrar parado al estudio. Ahí está. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué es esa? ¿De quién es Trajo esa papeles. nuca? Es la nuca de Manu Jove. Pero, ¿cuántos ¿Qué árboles es eso? hay? Esperá, mostrá eso. Mirá la grúa. Mirá los ojos a esa cámara y un mostrá. carpetazo eso. ¿Qué es eso? Documentación. ¿Qué es eso? Hoy no fui a la calle, pero como verán hice la tarea. Está Muy justificado bien. acá en esta pila de hojas que primero corresponde transmitir un mensaje a la comunidad toda. ¿Qué La es? mitad son en blanco porque no queremos colaborar con el cambio climático ni mucho menos, pero representa las 500 y pico de hojas que hasta el momento tenemos de aportantes de campaña en 2023. Los famosos aportantes privados, ya sean personas físicas, empresas, y empiezan a aparecer los nombres de algunos de los propios dirigentes. Ahí está, ahí suena. Veníamos hablando la semana pasada acá de la plata que el Estado le aporta a cada una de las fuerzas políticas y también decíamos, parecen cifras muy importantes y seguramente lo sean para esas fuerzas minoritarias que difícilmente superen las PASO, pero para una elección competitiva, por supuesto, son cifras casi insignificantes para lo que necesitan invertir en los espacios que tienen pretensiones reales de llegar a la presidencia, de ganar las elecciones. Bueno, ¿cómo se completa lo que pueden gastar? Porque ahí empieza
también haber otro gran paréntesis que es lo declarado. Estamos hablando acá de lo declarado. ¿Usted sospecha que hay cosas campañas que no están declaradas? Yo digo que en general el valor de una campaña presidencial con todo el despliegue que tiene supera los montos preestablecidos por la Dirección Nacional Electoral. Esto es algo que se sabe en la política. Te quiero preguntar. Sí. ¿Cuánto pone un político en su propia campaña? Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿pone de la suya o de la que le dio la Junta Electoral o qué? Se habló tanto, no, los aportes que se hacen acá salen de bolsillos privados, entre exactamente. comillas. Vamos a empezar a repasar algunos números. Primero vamos a mostrar y a compartir, porque esto es información que es pública ya en este momento. Desde el viernes de la semana pasada, la Dirección Nacional Electoral lo que hace es hacer, y lo pueden acceder, consulta de aportes declarados, y como verán, en los últimos casos son de recién. Esto va avanzando día a día, estamos en una etapa muy preliminar de esto, que va a seguir no solamente hasta las PASO, sino que aquellos que superen las PASO va a continuar. Pero lo mostramos porque es público, no es escrache de nada. ¿Y hay cuánta gente está poniendo? Mira, ya te digo, en este año tenemos unos 8.000 aportantes en total para todas las fuerzas políticas, ya sea para campaña presidencial o para las distintas campañas provinciales, para cada uno de los espacios. Vamos a repasar caso por caso. Y después hay un segundo ítem, si se quiere, que se llama desenvolvimiento institucional. Ese es el nombre concreto y refiere a lo que se pone a los partidos políticos, no necesariamente para la campaña. Por supuesto que lo que te explican es que en un año como este, un año impar, un año presidencial, todo va a la campaña. Todo va a la campaña. ¿Qué te impresionó? Mostra. Claro. Bueno, en primer lugar aparecieron algunos nombres de referente, de gente que nosotros conocemos. Hay muchos nombres absolutamente ignotos para la política. La mayoría estamos hablando de gente que uno no conoce, pero empiezan a aparecer a medida que van avanzando las fechas. Y como le decimos, es día a día esto. Van incluso agrupándose y acumulándose los nombres que conocemos. Empiezan a aparecer algunos nombres, si quieren, espacio por espacio. Y no se sorprendan con los números que quizás parezcan poco en esta colecta casi a modo maratea. Señor, no prometa, a repasarlos. cumpla, a ver. Miren, ustedes tenemos las placas, por ejemplo, el caso de la mujer del candidato y ministro Malena Galmarín, esta, que ella aporta al Frente Renovador, porque claro, se puede aportar a la coalición o a cada uno de los espacios que integran. En el último mes, en 4 pagos distintos, Malena Galmarín aportó en total 315.000 pesos. Parece una cifra quizás humilde para una campaña, por supuesto que lo es. Sí. Pero es de las que más aportó en ese espacio. El Frente Renovador es una de las que más aportó, incluso y sumamos... Es de la que más aportó. Unión por la Patria. Sí. El momento más aporte. ¿Es aporte único? No necesariamente, se pueden hacer aportes incluso diariamente. O sea, ella todos los meses hasta octubre puede aportar. Ella aportó, por ejemplo, esos 315.000 pesos con tandas de 75, 65.000 pesos. ¿Y hay un tope por aportante? Sí, hay tope por aportante que depende si el aporte es para campaña nacional o para cada distrito, y son 20 millones para una campaña nacional que puede aportar una sola persona, sea física o sea jurídica. Es decir, una empresa también tiene ese límite. O sea, Malena podría romper el chanchito. Bien. Otro caso también de Unión por la Patria, gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, 140.000 pesos. Aportó esta semana, está fresquito. Humilde. El aporte de Alicia Kirchner. El sol de Otros gobernadora. casos, y también son llamativos porque son los propios candidatos. Por ejemplo, Eduardo Valdés y Santiago Cafiero, que también estuvieron humildes en su aporte. Mayans es uno de los que más aportó. Aportó para el Partido Justicialista, claro. La campaña de Formosa ya está consolidada, digamos, con la renovación del mandato de Gildo Infran. Es uno también de los que más aportó. Repasamos candidatos a diputados nacionales: Eduardo Valdés, Santiago Cafiero. Ahí lo tiene Valdés, 60.000 pesos. Un aporte único. Es Casani, Muy humilde. Quiero que me cuenten, Pablo, Jessica, el que quiera participar, ¿cuál es el impacto de esto? ¿Para qué lo hacen? Entiendo, primero para aportar eso lineal, interpretación lineal. Necesitan hacer una justificación en blanco de una campaña electoral porque la ley así lo indica. Esto es un aporte que se muestra, entra al sitio y lo ve online, pero después de la primaria, después de la general y después del balotaje, tienen que hacer la presentación formal de los balances, contando los aportes y contando los gastos y demás, y después
tiene que haber una aprobación de la justicia de todo esto. Ahora, esto es un chiste. O sea, todos sabemos que las campañas son en dólares y salen muchísimo más. Y la forma más fácil es que los propios funcionarios, de hecho, en una época, en campañas enteras, lo que se hacía era buscar el organigrama del Estado y poner a casi toda la planta política como aportando para la campaña. Claro. Y andás a ver si aportaban o no, sino que necesitaban justificar un blanco para presentar ante la justicia. El famoso no cierra el blanco, muchachos, arriba. Lo importante es, como decía Jessica, hay una porción en blanco. Ahora, lo jugoso de todo esto está en los empresarios poderosos de la Argentina que ponen en todas. En todas, claro. En todas. En un momento ponían... Estaban esperando a ver quién era el oficialista, ya saben que es Massa, Larreta, Bullrich, y ponían, y hay que ver cuánto, en lo de Milei. Sí. Ahí hay dos cuestiones. La primera es que todos los partidos políticos, todos los años, sea electoral o no sea electoral, rinden ante la justicia electoral algo que se llama estado patrimonial. Los años que son electorales presentan un doble estado, que es los aportes de campaña y también cómo utilizan el dinero que el Estado les da para el desenvolvimiento de las elecciones. Todo eso después es evaluado y puede ser aprobado o impugnado, y en algunos casos, si hay irregularidades, puede derivar en una causa penal, porque la mayoría de estas personas son funcionarios y pueden ser sospechados de alguna malversación de fondos. ¿Quién controla eso? Servini de Cubrini, Servini. Pero, ¿sabes? Cuando lo llega la causa y que se imparte justicia dentro de 70 años. ¿Recuerda cuando se descubrió que Sebastián Forza, asesinado luego del triple crimen de General Rodríguez, había aportado para la campaña de Cristina? No pasó nada con eso y era con cheques, todo en blanco. Sí. Bien. Y se sabía dónde era el origen del dinero. Manu, ¿hay ministros que ponen? Efectivamente, el canciller, por ejemplo, Santiago Cafiero, aportó recientemente unos también 50.000 pesos. Un aporte de Cafiero, pero también se lo puede ver porque en esta plataforma que repasamos, aportantes.electoral.gov.ar, se ve que Cafiero aporta habitualmente al PJ. Por supuesto, el año de campaña, por ejemplo, habían sido unos 5.000 pesos en los últimos 2 años. Ahora reforzó con unos 50.000. Se la jugó. La inflación. Se la jugó Cafiero en este caso. Y por supuesto también en Juntos por el Cambio, los dos referentes dirigentes, en este caso legisladores, que más aportaron y ampliamente. De hecho, aparecen muy pocos nombres. Pablo Torello, de Juntos por el Cambio, que también integra una lista, ahora 400.000. Y su hermano, José María Torello, es quizás quien tiene el récord. Hoy 5.400.000 pesos. Por lo menos Torello, qué generosos. José María Torello, amigo de Macri, él fue al cardenal Newman, lo conoce desde aquella época al expresidente, bueno, uno de los que más aportó en Juntos por el Cambio. También, por ejemplo, Republicanos Unidos, mirá, Roberto García Moritán se autoaporta a su campaña, unos humildes de 295.000 pesos, creo que con algún que otro ceviche de su restaurante puede llegar a costearlo. Te hago una pregunta, ¿Milei aportó? Hay un tema con Milei. Hoy, recordemos, esto es preliminar, pero Milei viene hablando mucho de la campaña financiada con la propia. Es el término que él expresó para definir cómo se financia esa campaña. Bueno, ese con la propia no está por lo menos registrado hasta ahora en estas hojas, en esta plataforma que vimos recién, porque La Libertad Avanza en su organización nacional tiene aportados 0 pesos. Pero Nadie ahí no usó este mecanismo. Por lo menos no está registrado. El mecanismo hay que aclarar quién lo aporta, a qué partido, por qué distrito, cuál es la forma en la que se aporta, si se hace a través de o un bien o un servicio, que puede ser, o si se hace o por transferencia bancaria o en efectivo. Bueno, hasta ahora no hay, obviamente que tiene tiempo para seguir haciéndolo, tanto Milei como toda su estructura política, pero por ahora 0 pesos. ¿Sabemos quién aportó para Milei? No aportó nadie. No tiene nadie. 0 aportes. Nadie. Hasta el momento declarados, 0 aportes de La Libertad Avanza. Manu, gracias. A ustedes. Vamos a una tanda, por favor. Bien. La soberanía, qué término tan ampuloso, tan pretencioso. La soberanía, por ejemplo, de pesca. Hablemos de eso. ¿Cuánto dispone Argentina de la fauna ictícola? ¿Cuánto es depredada? Fíjense este dato. En los últimos 10 años aumentó el 800% la pesca en esta milla polémica, que es la 200-201, con básicamente los barcos chinos. Para contarnos eso está Jason Main,
Buenas noches. ¿Cómo estás? andan? Sí, es un tema que venimos siguiendo, que no es nuevo, que vemos esa imagen que es imponente de la ciudad de luces sobre el mar. Todos esos son barcos que están pescando, usan las luces para traer sobre todo el calamar, pero pescan de todo. Ahí estamos viendo. ¿Qué vemos? Esos son las luces... Esos son nubes, ¿no? Pero abajo hay luces de barcos poteros, así se llaman, estos barcos que sacan calamar, sobre todo, y merluza. Son, por lo general, de origen chino, la mayoría, les diría, y después hay de origen coreano, taiwanés y algunos españoles también. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan tremendo? Porque están en el límite, en el borde de la zona exclusiva de Argentina, o sea, en nuestra frontera. Pero claro, los animales no saben de frontera, entonces están depredando nuestro ecosistema. O sea, se pone la 201, prenden las luces, los animales van atraídos por la luz, cruzan la frontera sin saber y adentro. Exactamente, además en un contexto donde no hay control. O sea, esos barcos ahí tienen denuncias de trabajo esclavo muchas veces. Pescan en cualquier época del año, no respetan cuándo podés pescar, cuándo no hay control de cuánto sacan, nadie sabe cuánto exactamente sacan. Pero déjame serte ahí, si es la 201... Aguas internacionales. Es aguas internacionales. Está en Argentina. ¿Qué podría hacer Argentina? Si tuviera recursos y decisión, ¿qué podría hacer Argentina? Hay tratados a los que Argentina podría adherir, por ejemplo. Son tratados, todos temas igual que se empiezan a hablar en los últimos años. Hay un tratado a finales del año pasado de la Organización Mundial del Comercio que propone, por ejemplo, que no se reciban más subsidios a la pesca irregular, como se conoce este tipo de pesca. ¿Por qué? Porque muchos de estos barcos, de estas flotas, son de origen chino, como les decía, pero son incluso del gobierno chino, y el gobierno chino les paga el combustible, o sea, le pone el combustible. Pero hasta que eso lo firmás, imagínate si para hacer una comisión, para cambiar una mesa del lugar, vas a frenar a un... otras alternativas. Bueno, eso te termino. Para que eso entre en vigor tiene que adherirse 60 países. Argentina es víctima de eso. Hay 15, podría, mediante Cancillería, decir, che, levantar la mano, estamos nosotros también. ¿Jason y China respeta esos tratados? Bueno, se supone que debería respetarlo. Muchas veces, si no hay control, también... No, te pregunto porque tiene fama de no respetar ese tipo de... No, hay otro también que propone zonas de conservación marina, o sea, recién ahora empieza, porque por ahora es todo un gris. Otra cosa que se podría hacer es un acuerdo regional con países para que haya, sobre todo con alguna especie, por ejemplo el calamar, como sucede con el atún en el Pacífico. Países de la región dicen, che, pongamos ahora un marco legal, por más que sean aguas internacionales, de cómo son las condiciones de pesca. Así como tienen los pescadores argentinos que pescan dentro de la Argentina. Además suelen apagar sus radares y pasar del 200 para acá. Eso muchas veces sucede, y lo que sucede en Argentina también es que tiene... O sea, es reactiva, ¿no? Porque una vez que pasa, va a la prefectura, no se previene. Y tiene un impacto económico fuerte en las flotas argentinas, porque no pueden competir con ese trabajo donde no se paga ningún tipo, casi hay muchos salarios atrasados, el combustible está subsidiado. ¿Pero cómo hace otro país, para no estigmatizar, no quiero decir el país pobre, un país no rico como Argentina frente a una flota pesquera importante en aguas parecidas? ¿Cómo lo resolvió otro país? Geopolíticamente. O sea, ahí es donde tenés que decir, bueno... che, me está metiendo 500 barcos en este lugar y no están las condiciones respetadas. Por ejemplo, Ecuador tenía un problema similar en las Islas Galápagos. Claro. ¿No? Patrimonio de la humanidad, natural y demás. Le pescaban en la frontera de las Islas Galápagos y lograron, mediante un acuerdo entre países, seguramente apoyado por Estados Unidos, Ecuador tiene dólares, ¿no? O sea, una relación con Estados Unidos muy estrecha, lograron desplazar un poco esa milla de pesca. Igual sigue sucediendo, sí sucede en la frontera con Perú. Porque por las buenas, por la fuerza no se puede. Es que no podés, o sea, vos te podés parar en la 200. Si pasan, podés actuar. Antes no podés pasar. Igual el problema de Argentina me parece que es doble. Por un lado, no puede controlar ni impedir esto, pero así lo hiciera, tampoco tenés el recurso para aprovecharlo y vos hacerlo. Ahí está el calamar, ¿qué haces? Claro, vos decís, bueno, yo voy con... tanta cantidad, no lo tenemos. Y vos decías lo del combustible, eso es clave, me parece. Claro, que si lo tiene Perú, si lo tiene Chile, digamos. Exacto. Y los datos estos que salen de un nuevo estudio que hizo el Círculo de Políticas Ambientales, dice, por ejemplo, la cantidad de horas que aumentaron. En el 2013 se estimaron que eran 59.000 horas de pesca. En el 2022, 469.000, casi un 800% de aumento. Esto quiere decir que están pescando 800% veces más
que antes, y esto impacta directamente en el ecosistema marino, ¿Y ya en la está economía medido el argentina. impacto en el ecosistema? ¿Hay menos pesca? ¿Cómo? Eso sí, bueno, de hecho el gobierno chino admite que sacan menos, o sea, están pescando menos, pero aumentaron las horas. O sea que evidentemente Sí, hay se una redujo. relación en la cantidad de horas que están pescando y lo que sacan, ¿no? Les cuesta más sacar. Exactamente. Porque hay menos. Y la cantidad de barcos chinos en el 2013 eran 74 y en el 2022 346. Solo de bandera china, o sea, un aumento casi del 500%. ¿Qué dice el gobierno argentino o qué diría si te escucha? O, digamos, no es que solo vos lo planteás, digamos. No sé, me acuerdo de Enrique Piñeiro, Sí, estuvo claro. volando, llegó Sí, a un montón exacto. de Eso visibilizó sí, el tema. esto sucede hace años. Sí, hace años. Sí. ¿Qué dicen los gobiernos, este gobierno u otros? Cuando les preguntás dicen que saben que existe y que muchas veces, bueno, y no podemos hacer demasiado, no está en la frontera ¿no? de nuestro lado, sí controlamos. Cuando hablas con prefectura te dicen, no, y nosotros tenemos 3 barcos que están yendo ahí, 2 aviones. En Ushuaia quería que los chinos hicieran un puerto que finalmente se frenó. Pero también lo planteaban Se frenó. en el Golfo San Jorge, en la zona de Sí. Comodoro Rivadavia, que es donde más impacto sufren esto. Lo que decían las autoridades de prefectura es muchas veces no tenemos ni combustible para Sí, no, patrullar exacto. más cerca y ante otros problemas se les complica aún más en estas circunstancias. Y en los últimos años lo que empezó a pasar es que empresas chinas compran empresas de pesca argentina. Entonces, pescan en la zona económica argentina, enmascarado de alguna manera. Sí que tienen la autorización, igual sería legal. El tema es que ahí tenés que ver la cantidad de tripulantes argentinos que tiene que haber por ley dentro de los barcos y empieza a ver como un gris legal. Y un dato extra, el punto clave en todo esto es el puerto de Montevideo. Que ahí es donde se abastecen todos estos barcos chinos. Y ahí hay un problema, sí, ¿no? Con un Es país. sobre la hora. Mirá en qué mi segundo final diste. milla 201. Otro día vamos sobre ese tema. Dale. Jason, gracias. A ustedes. Gracias por acompañarnos. Ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano.